Hola, hoy estamos en The Movie Scores con Micaela Carballo. ¿Qué tal, Micaela? ¿Cómo estás? Hola, buen día para mí. Pues nada, buenas tardes para nosotros. Y es que hoy es una de esas salidas internacionales que vamos a hacer en The Movie Scores porque Micaela está en Los Ángeles, hay 9 horas de diferencia, entonces la hemos hecho madrugar un poquito a lo que ella amablemente se ha prestado. Estás en Los Ángeles y estás de enhorabuena porque estás ahí con un vinilo que acabas de lanzar con dos de tus bandas sonoras y eso es algo pues bueno, que no se da todos los días y que queremos celebrar de manera especial, empezando la entrevista por aquí, ¿no? Porque nos hables de este disco de vinilo que con tanto entusiasmo, imagino, has estado preparando para su lanzamiento. ¿Y por qué en vinilo? Bueno, sí, estos 2 últimos años estuve con dos proyectos que para mí son importantes, que uno es para una película argentina que la acabamos de finalizar hace un mes y ahora está empezando a participar de festivales. Y el otro es un documental de una directora de Costa Rica, Emilia Condo, también me parece muy importante porque son dos proyectos latinoamericanos, por así decir, eh, que las bandas sonoras no son parecidas en absoluto, pero lo que me sucedió fue que quería sacar, yo iba a publicitar todo por Spotify y las plataformas online, y después digo, pero si publicito todo ahora por Spotify y por todas las plataformas online, ahí queda, o sea, queda ahí subido online y ya está. Es como, sí, lo podés publicitar, la gente lo escucha por Spotify. Y como ahora está un poco la onda de nuevo, ¿no? De sacar vinilos, y principalmente bandas sonoras. He visto muchos compositores que sacan la versión en vinilo. Dije, yo quiero sacar un vinilo y me puse a averiguar cómo hacer. Y la razón por la que están las dos bandas sonoras es una razón muy simple, que es que cada lado del vinilo tiene un máximo de 22 minutos. Entonces, la banda sonora que Howard Spirit, que era la que había pensado sacar en vinilo, el total de la banda sonora son 22 minutos. Entonces dije, no voy a sacar un vinilo con un solo lado, o poniendo 10 minutos en cada lado. Y entonces alguien me sugirió, pero ¿y por qué no juntas dos bandas sonoras? Nunca se me había ocurrido, no sabía que eso era posible, pero en realidad la decisión es de uno, de qué es lo que quiere sacar en un álbum. Así que lo que hice fue complementar los dos álbumes y seleccioné 22 minutos de la banda sonora de La Inmensidad y 22 minutos de la banda sonora de Howard Spirits, que como vos sabés, igual cuando uno hace un álbum, no es estrictamente la banda sonora en sí misma, porque hay un montón de cues que son underscore y que por ahí nos suman para un álbum, o sea, nos suman para escuchar la música sin la imagen. Así que en el caso de Howard, compuse dos temas nuevos inspirados en el documental. Uno es una canción, y sería como el bonus track. Y en la mesía tuve que recortar bastante porque había muchos cues que eran underscore y que me parecía que no sumaban para el álbum. Así que seleccioné como lo que me parecía más importante. Yo me he quedado muy gratamente sorprendido, lo cual está muy bien con el tema central de la inmensidad. Me parece una maravilla. Es una melodía realmente, no sé cómo calificarla, emocionante, reconocible, bueno, algo que hoy en día no es fácil ni habitual encontrar en salas de cine. Me ha dejado muy emocionado, muy sorprendido, entre comillas, porque digo sorprendido porque tampoco conocía el resto de tu obra y conforme he ido conociéndola a través sobre todo de tu web, que recomiendo a todo aquel que tenga un poco de curiosidad, que es micaelacarballo.com. Ahí encontraréis multitud de composiciones porque tienes unas cuantas y Howard, pues bueno, Howard Spirit es un documental que el que quiera puede encontrarlo también en YouTube. Y bueno, ahí también me ha sorprendido tu música de forma muy grata porque de alguna manera estando presente tu voz, porque se percibe, claro, la música tiene unas características diferentes, es más étnica, se utilizan o parece que sampleas flautas de pan, parece que hay ahí, bueno, algún instrumento
incluso característico, ¿no? Como el charango puede ser. Sí, lo tengo acá, de hecho, Chan. A ver si se Tienes ve. ahí el charango, Ahí. que es una guitarra, ¿no? ¿Vale? Te he preguntado porque así a tientas por si no daba en el clavo, pero es así, ¿no? Es el Sí, charango. sí, Howard, son dos películas completamente Sí, diferentes. totalmente, Por totalmente. eso uno va a hacer lado A, lado E y se van a encontrar cosas completamente distintas. Y digamos que el desafío con Jaguar fue que la directora me dijo que si bien quería conservar un poco una sonoridad que puede provenir de Bolivia, pero me lo generalizó más como Latinoamérica, el Amazonas, como el espacio, ¿no? Más que el país en sí mismo. eh, Me dijo, sin perder, digamos, la localidad en donde suceden estos hechos, ella quería también, como la temática es bastante fuerte porque habla de la venta de partes de Jaguar, o sea que es terrible lo que está sucediendo. Lo que ella quería era como empezar como mostrando esa hermosura del Amazonas con flautas y, no sé, dando como ese espacio hermoso del Amazonas, pero en contradicción con lo que está pasando, que es violento. Y por eso, cuando escuchás la banda sonora completa, vas a ver que se va como distorsionando, digamos, ese sonido de flautas y pacífico empieza a sonar como más estresante, digamos. Esa fue la idea, como que ir desde lo hermoso de la naturaleza hasta lo complejo, digamos, de la actualidad, de la realidad, Sí, el lo que está desasosiego sucediendo. actual. Ujú. Sí. Y bueno, por eso usé el charango, que principalmente lo usé en los dos últimos temas. Y después usé flautas, que algunas sí son flautas que las distorsioné, pero otras son flautas grabadas, distintas. La verdad es que queda un LP muy completo en cuanto a que sí que son diferentes las bandas sonoras, pero claro, sí que muestran, digamos, varias facetas tuyas, incluso como estabas comentando antes, te atreves a cantar. Es curioso porque la película está rodada en inglés, por decirlo así, si se respeta el castellano simplemente porque están en América del Sur, pero tú cantas en castellano. Sí. Y la canción es muy bonita, no es la primera vez tampoco que te pones a cantar. No, en realidad tengo toda una historia con el canto porque estudié muchos años canto, estudié canto lírico. Cuando era chica tenía una banda y cantaba. Mi sueño era ser cantante, pero con el paso del tiempo empecé a tener algunos problemas con mi voz, alergias y cosas así. Y bueno, eso pasa cuando uno usa el cuerpo, ¿no? O sea, cuando uno compone no necesita la voz, digamos. Sing me a song of the last that is gone. Say, could at last be I? Mary of soul, she sailed on a day over the sea to sky. Below and breeze, Iceland and seas, mountains of rain and sun. All that was wood, all that was fair, all that was me is gone. Sing me a song of the last that is gone. Say, could at last be I? Pero hace un tiempo empecé de nuevo a cantar y nada, digo, ¿por qué no hago una canción? O sea, porque mi pareja Ángel me dijo, ¿por qué no necesitas un bonus track para que el álbum sea exitoso? Me dijo. Y yo digo, pero no, ¿qué voy a hacer una canción si ya está cerrada la banda sonora? ¿Cómo voy a agregarle una canción? Y al final me puse a pensar, digo, la verdad que sí podría hacer una canción. Fue como un desafío en realidad, porque creo que es la segunda canción que compongo con letra en toda mi vida, básicamente. Y dije, voy a hacer una canción en español, porque si bien el documental está en inglés por una cuestión internacional, ¿no? De que sea una temática que todo el mundo comprenda, pero
protagonistas y el equipo son casi todos latinos, entonces dije, me parece que estaría interesante, digamos, que la letra sea en español. Así que nada, hice como una letra medio reflexiva, muy, muy corta de lo que sucedía con los jaguares y, y Sí, pero fui a grabar un estudio porque quería grabar mi voz en un estudio porque no me gusta grabarme a mí misma porque nunca me gusta, entonces nunca encuentro la última versión, entonces dije voy a ir a un estudio y que alguien me grabe y ya me pongo en rol de artista y no de compositora. Así que nada, me pareció una experiencia súper linda. bueno, yo hablando de tu web, me he encontrado con algunas sorpresas por lo que comentábamos, porque La Inmensidad, como tú dices, es una película que, bueno, es de una directora argentina, Sabrina Odoguardio, Ujú. con la que, bueno, tú has hecho de alguna manera una especie de asociación, ¿no? Te has compinchado, ¿no? Sí. No sé si es que sois amigas o ha sido la casualidad o qué. Yo no sabía que lo habías hecho, pero en tu web me llamó mucho la atención una obra que tienes que se llama Las Siete Victorias Ujú. y creo que también está relacionada con ella. Sí, con Sabrina venimos trabajando desde hace más o menos unos 7 años. Ni bien yo terminé de estudiar en España, que fui un año a estudiar a la ESMUC, me volví a Argentina y ahí en Argentina conocí a Sabrina en un proyecto que nada que ver porque no era cine, era el proyecto de la Casa Curuchet, que es la única casa que construyó Le Corbusier en Argentina. Estaban buscando una compositora porque estaban haciendo un proyecto audiovisual interdisciplinario y me llamaron a mí. Y era un equipo estaba Sabrina Loya, que es una artista plástica, estaba Sabrina Guardio, como la parte de dirección de audiovisual, y había otras personas también que se encargaban de otras partes artísticas del proyecto. Uh -huh. Una pena porque el proyecto nunca se terminó, Ajá. eh, solamente hicimos una muestra, una pequeña muestra, eh, pero empezamos a trabajar juntas desde ahí y digamos que todos los años estamos creando juntas desde cero, diría yo, porque ya incluso para los guiones empezamos a hablar de qué podemos escribir, de qué tema podemos escribir o de qué podemos hablar y como que Sabrina me enseñó muchísimo de cine y yo le enseñé muchísimo de música. Somos como nuestras propias profesoras del área. Dimos cursos juntas de cine, eh, hablando de música de cine, pero siempre en relación a la relación entre compositor-director. Y hicimos un podcast juntas que se llama Música para tus ojos, donde analizamos bandas sonoras de compositores argentinos. Uh -huh. Eh, y además de eso, creamos primero varios cortometrajes experimentando distintas cosas, porque digamos que las ideas creativas que tenemos son bastante de autor, entonces por ahí no son comerciales, pero medio que ahí, digamos, creamos nuestro arte. Hasta que, bueno, se nos ocurrió hacer la película y este fue el proyecto más grande que hicimos hasta ahora, pero todo con la idea, digamos, de seguir trabajando juntas. Claro, es que a mí me sorprendió porque cuando descubrí, bueno, vas escuchando en tu web algunos clips musicales, otros tienen, sí que son visuales. Aquí, pues claro, había como una especie, pues, no sé, de panorámica sobre la avenida 9 de Julio, de la capital, ¿no? De Buenos Aires, etcétera, y la verdad es que impactaba la filmación, ¿no? De ahí, ¿no? Un poco la circunstancia, ¿no? Porque había como un proyecto que, por lo que dices, parece ser que va a quedar inconcluso, ¿no? Porque no tiene visos de poderse llevar a cabo. Las 7 Eh, victorias, digo. las 7 victorias, bueno, no, la idea es que se lleve a cabo, pero lo que ¿Ah, estamos sí? viendo es un poco, a ver, es una serie, o sea, la idea está pensada en una serie.
Ujú. Que sucede en Argentina. Pero digamos que como aspiramos un poco no es un proyecto de bajo presupuesto como todos los que venimos haciendo, estamos pensando o en tratar de vender el guión de la serie, o si no, pensamos en adaptarlo para hacer una película, que es algo que por ahí podemos hacer nosotras, o por lo menos empezar, ¿no? Porque una serie ya implica un montón de otras cosas. Primero que alguien compre el guión y que ponga el dinero para poder filmar, porque la producción es bastante grande. O sea, es un poco, la aspiración es un poco más alta que lo que veníamos haciendo hasta ahora, que era bastante de autor y con pocos actores y con pocos lugares, con pocas locaciones, como para poder abarcarlo nosotras. Esto ya es como una producción mucho más grande. Así que nada, sí, se nota. está la esperanza de hacerlo, pero tenemos que sentarnos a revisar el guión y ver cuál es la mejor forma. Cuando lo vi por primera vez lo comprendí como una especie de mini concierto para bandoneón y violín. Bueno, Sí. aunque también tocas tú el piano como solista, pero bueno, son el bandoneón y el violín son los protagonistas. Entonces lo entendí así, no pensaba que era algo que derivaba de un proyecto cinematográfico, aunque me llamaban la atención, ya te digo, esas panorámicas tan extraordinarias que se pueden ver en el vídeo. Está muy, muy bien hecho y la verdad es que es muy, muy llamativo, ¿no? Venía, digamos, componiendo varias músicas, principalmente más camarísticas, con alguna idea medio de tango, porque siempre me encantó el tango y quería como empezar a experimentar un poco con el tango. Y justo en esta serie Sabrina me dijo, bueno, acá necesitamos tango de los 30, pero mezclado con el tango contemporáneo. Entonces yo me reentusiasmé, hice un main team, que en su momento no era para orquesta, lo había hecho yo con la compu. Pero cuando estaba en Londres tuve la posibilidad de de grabar una música con orquesta, y como ese duraba justo lo que me pedían, dije, voy a adaptar esto a orquesta y quiero grabar con un bandoneón. Estás mencionando, así de pasada, yo ahora te iré preguntando, porque has hablado del SMU de Barcelona, ¿no? ¿Mm? Y has hablado de Londres, en fin, has estado viajera. Pero yo te voy a preguntar, voy a irme ahora un poco más hacia atrás, porque solemos empezar por la actualidad, pero claro, eh, tiene que ser un poco obligatorio preguntarte qué es o en qué momento se te ocurre dedicarte a lo que sería el audiovisual, ¿no? Si hay algún mecanismo, alguna idea, alguna película, algún autor, ¿qué hace que tú te fijes en esta especialidad y no en otras? ¿Cuál es tu historia en ese sentido? Bueno, yo estudié la carrera de composición en La Plata, en la Facultad de Artes. En Argentina las carreras son muy largas. Esta fue como 6 años más un año de tesis. Fue muy largo, entonces estuve como mucho tiempo ahí simplemente estudiando, sin pensar qué iba a hacer, porque fui a estudiar composición porque quería estudiar una licenciatura en música. Uh -huh. Elegí composición porque me gustaba la idea de crear. Siempre me gustó el arte en general, todo el arte. Eh, pero el enfoque que tenía la carrera de composición en Argentina era muy contemporáneo y estaba muy enfocado en la música atonal, académica, y como que yo estaba un poco preocupada porque sentía que no era eso lo que a mí me interesaba, pero no sabía qué otra opción tenía como compositora, creadora. Hasta que un día fui al cine, esas cosas que le pasan a uno muy sin pensarlo, ¿no? Fui al cine a ver el estreno de la última película de Harry Potter. ¿Harry Potter? ¿En serio? Sí, Harry Potter. Bueno, digo en serio, vamos, no tiene nada de malo. Lo digo porque, bueno, estoy haciendo una serie de entrevistas y va surgiendo, siempre surge la Harry misma Potter. película. Sí, sí, es curioso. Bueno, también es verdad. No sé si será generacional Claro, tenéis una edad similar. Claro, es que lógicamente cuando se piensa en John Williams, bueno, lógicamente, John Williams tiene una obra tan vasta que cualquier película o cualquier partitura suya puede convertirse en referencial. Pero Sí. obviamente se suele hablar de Star Wars, la Guerra de las Galaxias, por aquello de haber vuelto a introducir la música sinfónica, etcétera, etcétera, en los años 70. Pero Harry Potter, estoy viendo Sí, que ha bueno, es calado, que ¿eh? él en realidad hizo las primeras, o sea, no hizo la última, pero cuando yo me puse a investigar, lo encontré a John Williams, No, no, que te digo,
tus compañeras hablan de Harry Potter la primera, ¿eh? O sea, No, yo hablo de la última, porque la primera ah, yo era chica, en la ajá. primera película de Harry Potter era chica, yo vivía en un pueblo donde no había cine. Eso es muy, muy, Tú muy, naciste en Valcárcel. sí. Hubo un cine hasta un momento que lo cerraron, no abrió nunca más, así que mi temporada de cine volvió a empezar cuando fui a La Plata, Pero pero yo vivía bastante alejada del cine. pero era un pueblo Eh, muy pequeño. no, pero no había. No, Pero, no es súper pequeño, pero hay muchas cosas que no están. No hay una orquesta, no hay cine. Bueno, ahora sí hay cine, ahora volvió el cine. Pero en su momento había cerrado por un montón de tiempo, entonces, si no viajaba, si mis papás no me llevaban a ver una película, no había cine. pero ¿de Tenía cuántos, los VHS, tenía en mi casa, me acuerdo. ajá, ¿de cuántos habitantes estamos hablando, más o menos? Simplemente por cuarenta curiosidad, ¿eh? mil 40.000 y no teníais cine en una ciudad de 40.000. ¿no? Porque cerró el cine en ese lugar y después no volvió a abrir hasta que yo ya me había ido. Bueno, es verdad que ha habido una crisis de salas aquí en España, también ha ocurrido algo parecido en muchas ciudades. Ahora se está recuperando, pero Sí, ahora es raro, ¿no? Porque ahora que todo el mundo puede ver películas sí, en Netflix, qué sé yo, la gente está yendo mucho más al sí, cine. sí, es Yo creo verdad. que es el efecto pandemia, que la gente Sí, no quiere puede estar ser, encerrada puede más. ser. Ujú. Sí, puede ser un rebote, por decirlo así, Sí, de querer salir de casa a pesar de tener todas sí, estas oportunidades, ¿no? Todas estas plataformas de streaming. sí. Entonces, ¿estudias en La Pero Plata? sí, Harry Potter, digamos, la película la vi, no sé, un par de años antes de terminar la facultad ya. Creo que fue como Ujú. 2010, 2011. No me acuerdo cuándo salió la última, pero fue cuando salió la última. Y me acuerdo Que la que, última creo que llevaba música de Alexander Desplat. sí, de Alexander Desplat. Ajá. Pero bueno, el main team es de John Williams. Sí, sí, está claro, está claro. Está claro que es Williams. Sigue, sigue. Bueno, la última, viste que es más oscura, Sí. la música es más oscura en general, es como un poco más dramática, digamos, que las Ujú. primeras. Y me acuerdo que salí del cine y como me quedé pensando en, ¿por qué no hago esa música? O sea, ¿por qué nunca se me ocurrió hacer esto? Como esos insights que, claro, si no conoces a nadie que se dedique a eso, no sabes que eso existe, porque en ese momento yo no conocía a ningún compositor de cine. Eh, mi vida había estado mucho más enfocada a lo clásico, entonces el mundo del cine estaba bastante lejos de mi conocimiento. Y me acuerdo que me quedé con mucha curiosidad y empecé a prestar atención en bandas sonoras, empecé a investigar sobre bandas sonoras y empecé a investigar, bueno, pero ¿cómo hago? Porque no conocía a nadie, entonces no sabía cómo hacer. Si quería dedicarme a la música del cine, ¿esto se estudia? Me acuerdo que me preguntaba yo, porque en Argentina todavía no había una carrera ni nada relacionada con el cine. Y investigando todo por internet, porque en la facultad nadie tenía información sobre música de cine. Ujú. Investigando por internet encontré, o sea, mi idea era que yo me quería ir a Europa a estudiar, siempre había tenido ese sueño. Eh, y, mm, pero dije, bueno, no tengo los medios para ir, para viajar a Europa, para estudiar un máster. Entonces lo primero que hice fue empezar a buscar becas que den becas para latinoamericanos para ir a estudiar a Europa. Y encontré la Fundación Carolina. Y en ese momento, no sé si ahora sigue estando, pero en ese momento en Fundación Carolina daban beca para el máster en música de cine en la ESMUC. Entonces me acuerdo que me anoté y no sé por qué si es una cuestión energética o qué, pero yo desde que me anoté sabía que iba a ir. Era como, no sé, nadie me podía decir lo contrario, yo estaba segura que iba a ir. Y me acuerdo que mi papá en un momento me dice, pero esto es súper competitivo, vas a competir con gente de toda Latinoamérica, ¿por qué te van a elegir a vos? Obviamente no me lo decía con mala intención, pero me lo decía como, no te ilusiones porque si no quedás, después Ya. no vas a poder. Bueno, y cuestión que quedé, que gané la beca y me pude ir a España por un año a estudiar en la SMUC. Y ese fue como el no vuelta atrás, digamos. Desde que fui ahí que dije, no, listo, esto es lo que quiero hacer para Vamos, siempre. yo te iba a preguntar precisamente cómo habías gestionado esta salida, digamos, al extranjero, ¿no? Si habías recibido ayuda y tal. Por lo que Sí. dices, así fue, pero no te quedaste ni paraste en el SMUG, ¿no? ¿Te gustó la experiencia? Bueno, en realidad, cuando estudié en la SMUC eso fue un año y nada, me tuve que volver por cuestiones legales, me tuve que volver a Argentina. Y dije, bueno, me vuelvo a Argentina y veo.
porque yo tampoco conocía la industria argentina, entonces tampoco sabía qué había en Argentina. Entonces mi idea fue, bueno, vuelvo a Argentina y me mudo a Buenos Aires, porque nunca había vivido en Buenos Aires. Que en Argentina dicen Dios atiende en Buenos Aires, entonces dije, bueno, si hay algún lugar en Argentina que encuentre algo relacionado con esto, tiene que ser Buenos Aires. Pero bueno, después de estar varios años me di cuenta que la industria, si bien es muy grande, es muy difícil entrar en la industria. En su momento eran todos compositores hombres. Cuando volví a Argentina, me acuerdo que empecé a mandar mails a todas las productoras de cine, a todos los directores. Nadie me respondía. Está bien, yo estaba como en otra etapa musical, mi música no es la que es ahora, lo admito, pero tenía material. O sea, había grabado con la orquesta de Bratislava, tenía música. Pero fue muy difícil hacer contactos. También la economía ya siempre nunca fue muy buena, entonces siempre había muy bajo presupuesto y la música siempre fue lo último a lo que Ya. se le dio bola, digamos. Eh, Así que nada, bueno, pero hice la conexión con Sabrina y estuve trabajando muy en proyectos muy independientes y como que vi que no avanzaba. Entonces mi pensamiento fue, bueno, o estudio más. Yo sabía que la parte tecnológica nunca fue mi fuerte, entonces dije, bueno, o estudio más y trato de mejorar el sonido y trato de mejorar todo lo que sea sin orquesta, porque lo de orquesta siempre fue muy fuerte, mi fuerte, pero Ujú. como veía que todos los directores estaban buscando música que no sea de orquesta, que sea como más o electrónica o más producción musical o música hecha con la compu, digamos, también por una cuestión de presupuesto, dije, bueno, quizás necesito estudiar más. Y además de que me quería ir a Europa de nuevo, porque me había encantado la experiencia. Se Y juntaban ahí las ganas con el hambre de comer, ¿no? sí, Que se y suele decir por aquí. antes de elegir ir a Londres, estuve acá en Estados Unidos 2 veces. Ajá. Una vez vine a hacer el curso Los Ángeles Film Conducting Intensive en Los Ángeles, Ujú. y la segunda vez fui como a hacer una mentorship en Nueva York de una asociación que se llama Society of Composer and Lyricists, que me fui 3 meses a Nueva York. O sea que eso pasó todo antes de Londres y ahí me di cuenta primero que tenía que aprender a hablar inglés mejor, porque había todo un mundo por descubrir que no lo estaba descubriendo simplemente por un impedimento lingüístico, Por el idioma, claro. sí, por el idioma. Eh, O sea, lo y aprendiste sobre la marcha. sí, lo aprendí sobre la marcha. Vale, vale. Eh, y después que nada, que no estaba segura si me quería quedar en Argentina realmente. Necesitaba viajar más antes de tomar una decisión, porque además mi idea siempre fue, Argentina siempre va a ser mi país, cuando quiera volver, puedo volver. Y entonces siempre fue la idea, bueno, pero entonces necesito ahora ir a explorar y ver el mundo y nada, y ver qué hay. Siempre fue muy curiosa, entonces yo quería ver qué sucedía en todo el mundo. Nunca me gustó quedarme con una sola idea. Así que nada, estaba entre venir a estudiar de ir a estudiar a Londres o acá a Estados Unidos, y Estados Unidos fue casi imposible, principalmente económicamente. Y en Londres tuve posibilidad también de ganar algunas becas. No fue Ajá. como en España que me ayudaron con todo, pero igualmente me dieron beca de la facultad, beca de la residencia y obviamente mucha ayuda de mi familia también, y de trabajo que yo venía haciendo. Eh, Así que nada, me fui 2 años a Londres a estudiar al Royal College of Music, y después de ahí dije, bueno, listo, ya está, creo que ya no estudio más. Bueno, 2 años en Londres relacionados con el audiovisual. Sí. Ostras, pues sí que llevas, digamos, una trayectoria. Bueno, siempre se dice que no hay que parar de aprender y de continuar estudiando y tal, ¿no? Pero tienes ya una formación de base asentada, ¿no? Sí, a ver, yo siempre digo que no todo el mundo necesita ir a la universidad o estudiar en un máster para ser compositor de cine, eso lo tengo súper claro, pero yo soy una persona que a mí siempre me gustó la universidad. Ujú. Siempre me gustó, y más cuando te vas afuera, que no conoces a nadie, que vas a empezar de cero. Siempre me gustó la idea de ir a encontrarme en la universidad, que es como el lugar que conozco, conocer gente, tener los profesores para preguntarles toda la información que me puedan Claro, dar. si alguien te puede Eh, orientar, es el mejor sitio, claro. y Como que siempre me gustó a mí ir por lo académico. Conozco mucha gente que hace lo contrario y por ahí
toma algunos cursos o son más autodidactas o videos de YouTube. No, no soy buena yo para aprender por los videos de YouTube. Al hilo de toda esta experiencia tuya viajera, por decirlo así, te iba a preguntar si alguna vez has percibido o has notado algún tipo de discriminación por tu condición de mujer. Em, es un poco compleja la respuesta porque he pasado por muchas etapas, digamos. La primera fue no saber que en su momento este era un trabajo de hombres. Ujú. Lo has No mencionado sabía. antes. No lo sabía. Entonces, cuando empecé a estudiar música de cine y empecé a ver los créditos de las películas y empecé a conocer compositores, dije, pero, o sea, me equivoqué de carrera, quizás, porque, Todos son hombres. porque son todos hombres. De hecho, me pasó en Argentina que cuando volví de España, mi idea era, bueno, voy a empezar por ahí a conocer compositoras mujeres para ver si puedo colaborar con ellas, porque siempre, no, o sea, no sé, siempre tuve cercanía mujer-mujer, me pareció que éramos más amigables. Esto sin dar ninguna generalización, No lo dirás por mí. súper personal. No, no, porque tampoco quiero decir todos los hombres son así, no, no, Entendemos, no te entiendo sigo, perfectamente. no sigo ese por ahí feminismo tan estricto, sino que para mí son personas, o sea, y es una situación que sucedió con muchas disciplinas, no solamente con la composición, pero lo que me pasó fue que volví a Argentina esperando, por ahí teniendo alguna expectativa de decir, bueno, por ahí le escribo a alguna compositora mujer y por ahí podemos trabajar juntas, y me di cuenta que no había. O sea, básicamente no había compositoras mujeres en Argentina, de cine, ¿no? Ni Compositoras, una. ni una. Empecé a investigar. Sabrina tiene unos libros, unos tomos, o sea, porque ahí me empezó a dar la curiosidad, cuando me di cuenta que no las encontraba. Y le digo a Sabrina, vos que tiene unos tomos tipo de cine argentino, desde que el cine argentino se creó hasta estos días, le digo, ¿nos podemos chusmear en esos tomos de cine? Si en los créditos aparece alguna mujer, y no, ni una. Creo que Nunca. apareció una vez, que era la esposa del compositor y que parece que compusieron juntos, entonces no sabes, viste, cuando aparece así, no sabes si en realidad es el compositor el que compuso o la mujer que como no podía poner el nombre, por ahí por una cuestión de que Ya. no era esa disciplina, o sea, Ujú. no sabes bien qué rol cumplió. Y entonces ahí me empecé a preocupar y dije, uy, no, me di cuenta que entré a una profesión que me iba a dar complicaciones simplemente por mi género. O sea, ¿No te y asustaste? no me asusté, sino que me empecé como a hacer preguntas de por qué. O sea, ¿por qué sucede esto? Y lo que empecé a hacer es primero buscar compositoras argentinas. Busqué compositoras argentinas clásicas y les pregunté por qué, o sea, si conocían a una compositora mujer o si alguna vez se les había ocurrido entrar en la industria del cine. Después encontré a una compositora que se llama Lucía. Uy, se me fue el nombre. Una compositora argentina que vive en Nueva York. La contacté cuando fui a Nueva York, estuvimos juntas, nos hicimos amigas. Lucía Caruso, nos hicimos amigas, ella es pianista también, pero vive en Estados Unidos desde que tiene 18 años. O Y sea, obviamente trabaja, y sigue trabaja en siendo Estados argentina, Unidos. pero digo, pero las condiciones de alguien que vive afuera son distintas que las condiciones que alguien que vive en Argentina, obviamente. Pero bueno, la encontré a ella, estuvimos hablando, le dije, che, pero no encuentro compositoras mujeres, ella tampoco sabía. O sea, y después me metí en un programa de radio, a conducir un programa de radio. Le comenté esta situación al otro locutor y me dice, bueno, pero ¿te parece que por ahí podemos usar este espacio para presentar a compositoras argentinas? Y entonces empecé a hacer como todo un movimiento de gente, de compositores y compositoras, principalmente jóvenes
buscando quién había compuesto la música, al menos para un corto. O sea, ni siquiera estaba esperando encontrar a alguien que esté en la cartelera grande, sino mujeres compositoras que estén componiendo para cortos o que hayan compuesto para videojuegos o lo que sea. Y al final encontré un grupo de varias, en general son todas más chicas que yo, que están empezando a componer, o algunas han hecho ya algunas películas también, pero fue como buscar una aguja en un pajar realmente. Y cuando vine a Los Ángeles la primera vez, conocí a Cindy O'Connor, que no sé si la conoces, pero es la Sí, sí. compositora de Once Upon a Time. Ujú, Y estuve hablando con ella y ella me introdujo al Alliance for Women Film Composers. ujú. Así que me hice miembro de Alliance hace como 6 años y ahí conocí a otras compositoras, no argentinas, pero latinas, como Karin Zielinski, compositoras españolas. Bueno, como que empecé a encontrar como una comunidad y no sentirme tan sola, porque parece que no es importante, pero a la hora de hablar entre colegas, me parece sí importante poder hablar con colegas mujeres también, porque, y saber su experiencia y saber cómo empezaron o... Así que nada, para mí siempre fue muy importante lo social, y encontrar personas que yo admire y a veces admirar siempre a compositores hombres es difícil cuando sos mujer porque no estás en el mismo lugar. Entonces uno se siente como más empatizado, digamos, en mi caso, con las compositoras mujeres y saber su historia y saber cómo hicieron, y si son madres, y si tienen familia, y cómo hacen, y yo creo que ahora igual cambió muchísimo desde que yo empecé con esta curiosidad y por suerte ahora, bueno, Laura Karman está nominada para un Oscar, estuvo nominada también Germany Franco, digo, como que venimos ya, bueno, Hildur que ganó, venimos como un par de años en que las mujeres se han ido posicionando, digamos, por lo menos a la vista del mundo, como la composición de cine como un rol que una mujer puede tener y hacerlo, obviamente, de la misma forma que un hombre, porque en realidad no es una cuestión de género, digamos. Vamos, hay un avance ya más o menos significativo, ¿no? Totalmente comprensible lo que dices, porque claro, la sociedad en general, bueno, es como es, eso lo tenemos todo el mundo claro, y no haría falta discriminar, si no hiciera falta, digamos, celebrar determinadas festividades a favor de la mujer trabajadora, pues sería lo deseable porque eso significaría que Que no hay ya ningún hay un problema. estatus, claro. Claro. Entonces, igualitario cuando lo cierto es que no lo hay, ¿no? Y a lo mejor pues hay también determinados círculos en los que es más complicado, ¿no? Porque algunas compañeras tuyas, algunas colegas tuyas también en entrevistas han manifestado lo mismo, ¿no? Estudiando composición, pues igual han sido las únicas de su promoción. Bueno, y en Londres yo fui la única de mi promoción. O sea, está Y fue ratificando. el tema de conversación desde que entré a la carrera. ¿Por qué no hay mujeres? ¿Por Claro. qué no hay mujeres? Y el año siguiente al que yo entré, se ve que, no sé si porque yo hablé mucho, hice bastante ruido, pero el año siguiente ya Entonces había cuatro. tendrías que estar orgullosa, claro. Había cuatro ya al año Muy bien. siguiente. El año este ya vi que hay, me parece que son casi la mitad. Eh, pero son esas Pues cosas que entiendo, a ver, porque a veces se confunde el tema de decir, bueno, pero esto es una universidad y entra el que está más capacitado y el que es más talentoso y el que bla, bla, bla. Eso es algo que a mí me enoja un poco, no solamente por discriminación a la mujer, sino por discriminación en general, porque yo entiendo que hay personas que no nacen en el mismo contexto que otras. Entonces, hay personas que ya por nacer en ciertos lugares o en ciertos países o en ciertas culturas directamente no tienen la posibilidad. Entonces, no podés comparar a alguien que viene de Europa o de Estados Unidos que por ahí estudió en Berkeley o en alguna universidad súper reconocida con alguien que por ahí estudió en Latinoamérica o en África o en donde sea, que directamente la carrera no existe o directamente no la pueden pagar. Y eso no quiere decir que la persona no tenga el talento para aprender y para tener una voz, digamos, porque me parece que lo importante en la composición es alguien que tenga una voz, que tenga algo que decir. Y si le faltan herramientas tecnológicas y si le falta grabar con una orquesta, para eso vas a la universidad. Entonces, a veces me da una bronca me da bronca que comparen a todo el mundo con la misma vara cuando no todos vienen de la misma circunstancia. Y esto pasa con las mujeres y pasa con la inclusión en general, digamos, con un montón de personas que directamente no tienen la posibilidad de acceder a algo.
Ahora te iba a preguntar yo a propósito de esto. En principio te iba a comentar que, bueno, estás mencionando una serie de tareas, eres una persona muy ecléctica porque has mencionado un programa de radio, un podcast, has estado haciendo incluso de actriz, cantando, componiendo, directora de banda también. Sí, sí, A ver, cuando volví a Argentina, yo estudié dirección también en Argentina. Tenemos la suerte, y espero que así siga, de que la facultad sea es gratuita. Eh, y, y nada, como era gratuita y yo elegí ir a la universidad pública, eh, elegí dos carreras. Entonces hice al mismo tiempo dirección coral y composición. Y cuando volví de España, obviamente que necesitaba pagar las deudas y vivir, y componer no era lo más accesible. Bueno, no es lo más accesible en ningún lugar, digo, pero menos en Argentina. ya. Entonces apliqué al trabajo de directora de banda en la Fuerza Aérea y quedé, entré como profesional. Ujú. Tuve que hacer el curso de servicios profesionales, que fueron 4 meses de un curso militar que no esperaba, pero era parte del ingreso. O sea, no era solamente presentar currículum, todo, sino que además era hacer un curso militar de 4 meses, en el cual aprendí muchísimas cosas. Eso te iba a Eh, decir yo. ¿Qué tal la experiencia? y fue un poco difícil porque Eh, mi estado en ese momento, yo era una de las más grandes, y en ese momento te das cuenta que la edad, o sea, para esas cosas en particular, estar con un chico de 20 años y vos tener 27 es un montón de diferencia. Porque yo, yo, yo voy a físico callar. no, mi físico no aguantaba. Tuve bastante problemas, me quebré, me fracturé, me desmayé en uno de los... tuvimos que hacer el curso de supervivencia y me deshidraté, bueno, un montón de cosas Madre que mía, o sea, es necesario, tú estás curtida para hacer cualquier tipo de no es género. necesario que la vida, que las personas vivan eso, pero bueno, yo necesitaba esa experiencia. Y Bueno, después y tan ecléctica, vamos, me había quedado corto, ¿eh? No sabía esto. estuve 5 años en la banda de la Fuerza Aérea, y bueno, lo bueno de eso es que aprendí un montón de cosas eh, de todo, digamos, porque al estar ahí en un rol que yo era como la jefa de la banda y estaba trabajando en el departamento de música, pude organizar, por ejemplo, 2 concursos de composición para banda, los organicé yo junto a la Asociación Argentina de Compositores. Después tuve la posibilidad de dirigir la primera orquesta femenina de la Armada. Y Eres una bueno, pionera. dirigimos un montón, digamos, como que mi parte creativa nunca, siempre está, entonces no, tengo muchas ideas, entonces estaba en ese espacio y propuse las ideas, les gustó, pero bueno, después lo tuve que hacer yo, obviamente me tuve que hacer cargo de mis ideas. Eh, Así que no, o sea, estoy contenta porque pude hacer muchas cosas, incluso compuse para algunos de los eh, videos publicitarios de la Fuerza Aérea, hice arreglos, Alguno he visto por ahí, ¿eh? No sé si está sí, en tu web o en YouTube, no sé dónde lo vi, en YouTube pero creo que está, sí. está muy bien, ¿eh? Está muy Eh, curioso, vamos, es que me quedé un poco así estupefacto, ¿no? Digo, no sé esto, bueno, ahora ya te queda todo claro, pero Sí, y nada, o sea, la verdad que aprendí un montón y que es una herramienta que ahora tengo, digamos, porque además me gusta dirigir también, así que mi idea es de alguna forma complementar las ujú. dos cosas. Obviamente que mi prioridad siempre es la composición, pero sigue siendo música, digamos. Bueno, lo digo porque tú hablas de tu vuelta a Argentina, pero yo por las redes sociales, bueno, hace ya años que coincidí a propósito de un artículo que habías escrito sobre música de cine, sobre, bueno, la banda sonora que había ganado el Oscar de Ildut Sí, Gutnadottir, no sé si lo digo bien o no. Será complejo que lo diga bien porque
un apellido islandés de Joker, vamos, la compositora de Joker. Y claro, me sorprendí al ver este verano, pues, que tocaban una obra tuya en Bangkok. Ah, sí, Claro, esto no lo hemos comentado, pero es introspección, creo, ¿no? Como se sí, titula el corte, que pertenece a una especie de mini álbum que también lanzaste hace pocos meses, ¿no? sí, que está en Este Spotify. en Spotify de manera digital, efectivamente, y que creo que también has incluido, ¿no? Como una especie de bonus track al final de La Sí, Inmensidad, en porque realidad esas... fue curioso porque la música la compuse, no la compuse para imagen, la compuse porque tenía una grabación en Angel Studios en Londres. Y ya había terminado una obra y necesitaba una hora más y creo que esa obra la terminé componiendo en una noche, así en un par de horas, tocando el Introspección. piano, sí, tocando el piano y tratando de hacer algo, porque yo quería hacer algo más clásico. Y son esos momentos de inspiración de que parece que te toma un ser de algún... O sea, es un poco cuando uno no sabe si cree en Dios o no, pero esas Aunque cosas estabas raras haciendo que suceden. de medium Sí, entre el como de mundo de la medio que... música y el mundo físico, ¿no? Sí, en 2 horas Como si te la obra. dictaran. Me senté en el piano y empecé a hacer conducciones de acordes, colores, colores, colores. Y en 2 horas la terminé. Y bueno, obviamente después tuve que hacer la partitura y ver detalles, todo. Y esa música la grabé en Angel Studios. Y después, como a la directora, a Sabrina, le encantó la música en La Inmensidad, la terminamos agregando. Bueno, pues aparte de esto, también me encontré el mismo verano, el verano de este año pasado, de 2023, pues con que estabas en Puerto Rico haciendo los arreglos para un concierto de Tito Puente, que claro, me quedé de nuevo estupefacto, y digo, pero bueno, esta es la misma persona. Estaba allí el logo de Marvel con un concierto de Tito Puente, no entendía nada y digo, no sé qué es esto. Y Eh, es, tuve que hacer, digamos, todos los arreglos del concierto de Tinto Poetes 100. En realidad no hice todo, o sea, fui como la jefa de arreglos, pero también hubo otros arregladores, como por ejemplo Bernardo, que es el arreglador de la Fuerza Aérea, que como ya trabajé con él, lo llamé y nos ayudó. Después me estuvo ayudando Jimena Martínez, que es una compositora argentina, hacer más la parte de edición y chequear que esté todo bien, porque hacer arreglos, digamos, para un show así, digamos, para orquesta, es mucho trabajo. Y tuvimos nada, creo que menos de 2 meses en hacer todos los arreglos. Eh, Así que sí, hicimos los arreglos para el concierto y como querían poner o sea, hay un capítulo de I Am Groot de Marvel, de Kirsten Lepore, la directora, que ella eligió el tema Ran Can Can de Tito Puente para poner en la serie. Entonces, querían hacer una versión en vivo, digamos, con el corto, porque habían conseguido la autorización para proyectar el corto. Y entonces me pidieron si podía hacer la música, digamos, recomponer la música de toda la primera parte, porque el Ran Can Can aparece al final. Y además después tuve que traducir el Ran Can Can para que se pueda hacer en vivo con la full orquestra, porque la versión que había ahí era como más de eh, banda y percusión. Entonces tuve que hacer como el arreglo para orquesta. eh, y se tocó en vivo. tus aspiraciones entonces pasan por Hollywood. Te lo pregunto porque estás en Los Ángeles, pero también sabes que el cine argentino ha tenido mucho éxito en España desde hace una serie de años, bueno, yo diría incluso ya décadas. Hay películas pues que han tenido mucho nombre y hay algunos compositores, en este caso hombres. Ahora mismo me viene a la cabeza pues Federico Jusit, Ah, sí, sí, que está eh, allá. que trabaja pues continuamente y bueno, que acaba de hacer la última película de Víctor Erice, Cerrar los ¿Mm? ojos, que bueno, que lamentablemente pues no ha podido ser nominada a los Goya porque incumplía una serie de Ah, sí, circunstancias. leí eso, sí, sí, lo Sí, leí. no llegaba a los mínimos de porcentajes o de minutajes o no sé qué historia rara, pero en fin, una cosa un poco absurda.
Pero bueno, estas cosas a veces ocurren. ¿No se te ha pasado por la cabeza seguir esa trayectoria o ese camino o Em, prefieres intentarlo en Hollywood? Mira, la verdad que después de viajar tanto como que me di cuenta que no sé si quiero componer, o sea, si quiero dedicarme a componer para Hollywood en sí mismo, sino que lo que me gusta a mí es estar conectada con el mundo. O sea, me di cuenta que después de conocer tanta gente en tantos lugares, me encanta la experiencia, por ejemplo, de estar acá, pero grabar en Argentina, pero trabajar con España, pero estar en contacto con Londres. O sea, mi ideal sería como tener mi equipo de gente, porque la verdad que primero que se necesita más gente, porque es mentira que una persona puede componer la música de una serie sola. O sea, siempre hay un equipo atrás y estuve armando mi equipo, entonces me encantaría como cuando haya más fluidez de proyectos, como a tener un equipo más serio y tener mi estudio y tener donde grabar y poder viajar si necesito viajar. Pero me encantaría seguir trabajando para Argentina. Bueno, ahora hay un posible proyecto con España que todavía no puedo hablar, que es España-Argentina. De esto no sabía nada cuando te he hecho la pregunta, ¿eh? Esto es nuevo, pero todavía no puedo hablar porque necesito firmar el contrato. Pero hay una posibilidad entre España y Argentina, Latinoamérica. Bueno, acá mismo en Los Ángeles hay muchas comunidades latinoamericanas y el cine latinoamericano está en todos lados acá. Entonces, todo lo que se habla hispana siempre me gusta participar. Y a la vez, obviamente, que siempre creo que como todo compositor, siempre me encantaría trabajar, obviamente, para una película de Marvel, de Pixar, de Disney o de cualquiera de las producciones grandes. Pero disfruto mucho, digamos, de trabajar con gente de distintos países. Entonces, no tengo como un punto geográfico. Si Pero bien estoy acá, antes, como que a poder trabajar a distancia, no sí, tengo bueno, limitaciones, la digamos. tecnología hoy en día sí que permite efectivamente eso, pero sí que hablas de formar un equipo. Antes has hablado de cine independiente, Sí. que es más de orgánico, ¿no? De hacerse uno las cosas, por decirlo así, de contar con un presupuesto. ¿Tú crees que encajarías bien dentro de lo que sería una película de este perfil más grande, de un cine más industrial, del tipo Marvel Studios, por ejemplo? Sí, yo creo que obviamente que para hacer una película de esa dimensión, tenés que tener tu equipo. Ya, digamos, tu equipo ya tiene que funcionar, porque en el momento que decís que sí, tenés un deadline, lo tenés que cumplir y tenés que grabar con orquesta, porque siempre se graba para esas películas. Entonces hay mucho trabajo que no es de composición, sino que es de planificación de tener un timeline y decir, bueno, tengo que componer, no sé, 5 minutos de música por día o lo que sea. Si necesito, tengo que tener a alguien que haga la composición o que haga música adicional. O sea, como que hay mucha cuestión que tiene que ver con organización más que composición en sí misma. Y obviamente después la parte de composición, que seguramente vas a hacer lo central de la música, pero después vas a tener gente que te va a ayudar a orquestar o armar templates o con las cuestiones tecnológicas también, cuando tenés algún problema con las librerías o con lo que sea. Eh, Así que sí, me parece que para un proyecto de ese tamaño es súper importante ya tener tu equipo funcionando. Tú has hablado antes que te inclinabas un poco más por la melodía que no por algo más académico como la atonalidad, que me ha llamado también la atención, ¿no? Porque lo atonal realmente es algo complicado, ¿no? Para gente, de alguna manera, se suele decir, ¿no? Y esta frase es muy polémica, que la música de cine es la música clásica del siglo XXI, porque de alguna manera la música tonal vaciaba salas y la música de cine pues generaba melodías, pero eso hoy ya no está tan claro. Lo digo porque No, si tú escuchas música de Zimmer para Dune o cosas así, melodías, hay texturas, hay una atmósfera, pero sin embargo yo he escuchado tu banda sonora para la inmensidad y el tema central es que es precioso. gracias.
si bien obviamente mi base es orquestal, lo que estuve haciendo últimamente es, creo que estoy en el momento en el cual pude juntar, digamos, lo que aprendí cuando empecé a componer música atonal, que no es tanto la música atonal en sí misma, sino es la experimentación, ¿no? Romper con cosas, romper con normas, romper, ¿no? Esa idea de no seguir lo tradicional. Y cuando empecé a estudiar música para cine me fui al lado opuesto, que fue es componer todas las melodías que no compuse en toda mi vida, que las tenía dentro y nunca las había podido sacar. Y me parece que ahora estoy como en un punto más intermedio en el cual estoy empezando como a incluir las dos cosas, porque realmente, o sea, la mitad de mi vida fue de una forma y la mitad de otra. Me queda preguntarte simplemente por tu futuro, ¿no? Tu inmediato futuro a corto, medio, largo plazo, ¿dónde te ves? ¿Qué proyectos tienes? Bueno, ya has hablado de una coproducción con España o algo así, ¿no? Sí, eso sería Eso ya es muy inmediato. Ujú. eso sería el próximo, que si sale es muy inmediato, porque el deadline es bastante próximo y es una película de 70 minutos. Eso sería lo más próximo. Y después, nada, estoy ahora tratando acá en Los Ángeles de hacer networking y conocer gente acá porque no conozco, o sea, conozco compositores, pero digamos que si sos compositor y conoces compositores, podés conseguir trabajo ayudando a compositores, pero no con tus proyectos personales. Así que estoy viendo acá un poco cómo se manejan las asociaciones de directores y viendo si puedo ir a eventos donde haya productores, directores, o sea que estoy como en una etapa más de empezar a moverme y estar en persona en los eventos que puedo para conocer gente nueva. A su vez siempre con Sabrina en Argentina estamos siempre creando cosas nuevas que seguramente hagamos algo nuevo este año, pero primero necesitamos que la película eh, se mueva un poco, porque eso lleva tiempo. También estoy haciendo ahí la parte de producción con ella, entonces Debe medio que estoy inmensidad. involucrada. Sí, estoy involucrada en todos los aspectos del cine con la película. Bueno, yo te vi en el tráiler que aparecías por allí tú como actriz. También actué, sí, sí. O Bueno, sea, que fue en pandemia, entonces no podíamos llevar a mucha gente en el equipo y me dijo, bueno, no podés actuar vos. Bueno, está bien, lo que haga falta, ¿no? pero le queda falta. Muy bien. Actué, tomé el sonido directo y todo lo que se podía hacer ahí. Eh, pero a futuro, la verdad que lo que me gustaría sería trabajar full time como compositora, no solamente de cine, sino también compositora clásica. Me encanta también componer música clásica. Es como mi momento de expresarme artísticamente sin tener que depender de algo extra musical. Eh, pero sí, digamos, mi proyecto es poder ser compositora full time y ya te digo, para producciones de diferentes partes del mundo. No estoy atada hasta ningún lugar. Esa distinción te impide, ¿lo dices porque notas algún tipo de límite expresivo, por decirlo de alguna manera, dentro de lo que sería el audiovisual? Me parece que más límite que límite expresivo, lo que sucede en el audiovisual es cuando trabajas más para algo más industrial, es que uno tiene que adaptarse a lo que te piden y que si bien uno siempre trata de poner su voz y de tirar sus ideas, a veces tenés más suerte y a veces tenés menos suerte. O sea, a veces te dicen sí, proponé, tira ideas y a veces te dicen esta es la referencia, queremos algo como esto y digamos tus limitaciones creativas se ven bastante como acotadas porque tenés que seguir lo que te piden que hagas. Entonces, para mí la música académica es una forma de no seguir instrucciones y de seguir mis propias instrucciones y ver qué me sale. Me parece como un lado creativo que se compensa con lo otro, digamos. Te lo decía en el sentido de muchas veces parece que recurran o se recurra a determinados compositores o compositoras porque tienen precisamente esa voz que se busca, ¿no? Para, pues no sé, Sí, a lo mejor tienes en clásicos a un Elmer Bernstein que da igual que hiciera un western que hiciera una película dramática o lo que se terciara y sin embargo tú siempre reconocías la voz porque ese compositor era una cosa, bueno, ese y muchos otros, ¿no? Muy fácilmente reconocibles. sí, mi idea, a ver, siempre es tratar de no perder, no sé si mi voz, pero una voz que identifique a la historia que es distinta a cualquier otra historia. O sea, como que siempre investigo mucho antes de empezar a componer y juego mucho con sonoridades y pruebo cosas y grabo cosas. De hecho, estoy usando cada vez menos las librerías, como que me molesta usarlas.
Ahora las usé mucho tiempo y ahora estoy tratando como de obviarlas al no ser que necesite un instrumento en particular que no tenga, pero si no, prefiero experimentar con los instrumentos que tengo. Si me pudiera comprar, me compraría un violín, un cello, lo que sea, para probar cosas y después obviamente sí, las grabaría con músicos de verdad, pero como que siento que cada proyecto es distinto y que está bueno como encontrar su propia voz. Bueno, creo que la mayoría de los compositores dicen esto, pero eso sería algo que no me gustaría perder. Ujú. No me gustaría volverme tan industrial que termina mi música sonando como cualquier otra música. Te deseamos la mejor de las suertes. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y nada, lo dicho, ha sido muy amable, muy Muchas paciente gracias. y te deseamos la mejor de las suertes. Muchas gracias por la entrevista. Hasta la próxima, Micaela. Hasta luego.